Bienvenidos a este video donde hablaremos sobre los proyectos, los anteproyectos y algunas actividades vinculadas a las acciones que deben realizarse antes de llevar adelante un proyecto de cierta complejidad. Primero, definir que un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente a un determinado problema tendiente a resolver entre tantas una necesidad humana. Vamos a pensar el proyecto como la búsqueda de una solución asociada a un problema de una organización, de una persona. Y cuando nosotros estamos construyendo un producto, la construcción de ese producto es la solución al problema que esa persona o que esa organización nos han presentado. Edward Crick escribió ya en 1973 en el ámbito de la ingeniería que un ingeniero es un solucionador de problemas, poniendo de esa manera el foco en la intención de resolver el problema de nuestros clientes, de nuestros usuarios, de las personas afectadas, de las organizaciones afectadas, poniendo mucho más el foco en eso que en el propio producto que nosotros estamos construyendo. Hay una definición de anteproyecto como el conjunto de trabajos preliminares para redactar el proyecto de una obra de arquitectura o de ingeniería. A veces también se lo denomina preproyecto. Son los trabajos preliminares. Son aquellas actividades que antes de confirmar que realizaremos el proyecto, de aprobarse el presupuesto, de aprobarse un plan, se llevan adelante para luego sí iniciar el proyecto. Entonces vamos a detenernos más allá de si le llamemos anteproyecto, preproyecto, fase temprana de proyecto. Vamos a detenernos en algunas actividades que tenemos que considerar antes de iniciar la producción que nosotros estamos llevando adelante. En primer lugar, entender que nuestro proyecto, nuestra solución planteada, tiene un alcance definido. Hay una definición de frontera como la línea abstracta, dinámica y más imaginaria que física, que separa el sistema de su entorno y define lo que le pertenece y lo que no. Este concepto de frontera, que viene de la teoría general de los sistemas, es interesante para pensar que cuando uno piensa un determinado sistema, hay algo que está dentro de esa frontera, al interior de esa frontera, y otras cosas que están fuera de esa frontera, lo que denominamos el contexto. Por lo tanto, la pregunta para definir el alcance de un proyecto es: ¿dónde se encuentra esa frontera? ¿Qué corresponde al proyecto? ¿Qué actividades hay dentro de ese proyecto y qué actividades quedan afuera? ¿Qué funcionalidades voy a incluir y cuáles no? ¿Qué acciones voy a incluir? ¿Configuraciones? ¿Mantenimiento? Las licencias, la obtención de licencias son actividades que se llaman fuera del sistema que me toca a mí como proveedor o dentro. Entonces, definir claramente ese alcance conteniendo las funcionalidades y las responsabilidades que tocará al equipo que lleva adelante el desarrollo de esto. Por supuesto que el alcance va a impactar en el plan, en el costo, en la asignación de recursos, dependiendo qué es lo que voy a hacer y qué actividades me incumben como proveedor de un producto o como desarrollador de un producto, pensar que eso me va a impactar en todo lo que tiene que ver con el proyecto. Entonces, no podemos empezar a pensar todos los aspectos vinculados a gestionar el proyecto si antes no conozco qué va a incluir el proyecto. Y cuando hablamos de aspectos a gestionar los proyectos hay un montón. Voy a hacer foco en tres. Voy a hacer foco primero en uno muy conocido, que es la intención del plan. Un plan. Tengo que armar un plan de proyecto. Las actividades que llevo adelante para un determinado proyecto. No me voy a detener en este video en ese tema, pero sí decir, por ejemplo, que hay riesgos. O sea, hay potenciales problemas que yo puedo visualizar. A partir de eso, puedo generar acciones tendientes a que ese problema no ocurra. Por ejemplo, si, dadas las características de mi equipo, es posible que el testing del producto no tenga la calidad apropiada, entonces voy a tener que incorporar tareas en el plan que tengan que ver con, por ejemplo, capacitar mi equipo de trabajo para que puedan llevar adelante el testing. Con lo cual, la identificación de factores dentro de la administración de riesgo, potenciales problemas, puede llevarme a generar modificaciones en mi plan de proyecto. Por lo tanto, entre el riesgo y plan
hay un camino ahí que se van brindando información y se van modificando. Hay otro video en el que van a poder encontrar la información vinculada a la gestión de riesgos, cómo se escribe, cómo se analiza y cómo trazo planes de acción. En este video me gustaría detenerme también en la noción de la factibilidad. La factibilidad como el proceso por el cual se miden distintos aspectos del posible éxito de un proyecto y el producto que genera, y lo que me permite definir si sigo adelante o no con ese proyecto. Y está muy asociado al riesgo. Está asociado porque yo cuando estudio la factibilidad estoy viendo si es factible o posiblemente problemático en alguna de las aristas que puede tener el proyecto. Solo voy a mencionar algunos que se entiendan como categorías, pero a la vez como ejemplos. Esto quiere decir que si bien son una categoría no es prescriptivo, podría haber otras categorías y podría haber otros datos. Por ejemplo, el proyecto que estoy a punto de encarar, ¿es económico y financieramente factible? ¿Cuáles son los costos de desarrollo? ¿Cuáles son los costos de operación? ¿Cuáles son los ahorros del proyecto? Al implementar el proyecto, ¿cuánto me ahorro? ¿Cuáles son los ingresos que tengo por inversión? ¿Lo puedo financiar o no lo puedo financiar? ¿Tengo el dinero? ¿Cuál es el flujo de caja que me genera? Podría utilizar un montón de indicadores del ámbito económico y financiero para identificar si el proyecto es factible o si finalmente o no tengo el dinero o los números finales hacen que no sea un proyecto conveniente. Preguntarme las cuestiones vinculadas al humano, si cuento con los recursos humanos o los puedo contratar. ¿Es factible? Yo no debería tomar un proyecto, iniciar un proyecto en el cual no tenga los recursos o no tenga el potencial de tener esos recursos. Por lo tanto, cuando uno analiza si un proyecto es factible o no factible, tengo que pensar en eso. No es posible aceptar un proyecto y darme cuenta después que no contaba con los recursos ni los podía llegar a tener en algún momento. Aspectos técnicos actuales. Conozco la tecnología sobre la que se va a trabajar, el equipo tiene cierta trayectoria vinculada a esa tecnología. Cuando el proyecto lo encaramos con ciertas restricciones tecnológicas, ¿me resulta factible a mí o a mi equipo de trabajo poder llevar adelante ese proyecto respecto a nuestro conocimiento versus el conocimiento requerido? ¿Se puede cumplir con los tiempos esperados y los cronogramas definidos? Incluso dentro de esto hay para hacerse un montón de preguntas, que incluiría, por ejemplo, tal vez no, es probable que no los pueda cumplir, pero también es probable que pueda negociar, por lo tanto lo convierto en factible. No, es posible que yo no lo pueda cumplir, pero hay flexibilidad del cliente, por lo tanto el proyecto es factible en términos de cronograma, porque vamos a llegar a un acuerdo, no dudo en eso. Por lo cual, el proyecto nuevamente se convierte en factible. Si es factible implementar el proyecto en relación a los usuarios involucrados, a quienes desde el lado del uso de mi sistema, que hacen usufructo de eso, si realmente están los usuarios y si los puedo involucrar en el despliegue de mi proyecto. ¿Es legal mi proyecto? Por supuesto que incluso en algunos de estos aspectos ni siquiera podría estar hablando de si es conveniente o no conveniente, sino que si es factible claramente, si debería directamente cancelar el proyecto. Entonces, o hacer las modificaciones pertinentes para que se convierta en legal. Pero no puedo dejar de tener conocimiento de cuáles son las legislaciones que me van a impactar en el desarrollo de mi proyecto. Incluso lo que ocurre aquí es que si nosotros hacemos proyectos en un ámbito que no es el que nosotros manejamos en términos de negocio, por ejemplo, podríamos ser la industria del software, estar haciendo software para la industria bancaria. Deberíamos conocer las legislaciones vigentes en el ámbito bancario para poder analizar la factibilidad legal de ese proyecto y asegurarnos que el proyecto que estamos encarando no sea contrario a las normativas. ¿Contamina o no contamina mi proyecto? Bueno, ¿qué significa que es contaminante? ¿Qué normas asociadas al medio ambiente? Nuevamente, en general requerimos de gente en los equipos que tengan conocimiento de estas temáticas para que realmente poder hacer una factibilidad y no sean meramente declaratorios. Es decir, no contamina, cumple con las normas legales sin haberlas identificado. De hecho,
sería inválido en un informe de proyecto indicar que cumple con las normas legales asociadas al medio ambiente. La pregunta es, ¿cuáles normas han sido evaluadas? ¿Por qué se considera que cumple? De manera que un tercero pueda mirar el proyecto y, a partir de un conocimiento complementario, poder evaluar si realmente han tenido en cuenta todas las normas o si ese documento debe ser revisado. Finalmente, por supuesto, todo este análisis de factibilidad, donde uno hace el análisis de factibilidad de cada uno de los aspectos, me permite analizar riesgos, será una fuente de riesgos, invito a ver el video específico de riesgos, y me puede implicar cambios en las actividades que yo llevo adelante. Por eso, los riesgos, la factibilidad y el plan son actividades que van en conjunto en la fase temprana o en la fase preproyecto o en lo que denomina al principio anteproyecto. Muchísimas gracias.